canon sagrado, es decir, el conjunto de los libros de la Biblia. El número, quiero decir, es de 66 libros. Ni uno más ni uno menos. Esos libros se dividen en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto de 38 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. Esos son los libros que componen el canon, ni uno más ni uno menos. Pero hay algunos libros que fueron recibidos en el canon con alguna controversia. Posiblemente uno de los libros más controvertidos de todo el canon bíblico es el de la segunda epístola de Pedro. Fue el último de los libros en ser reconocidos y recibidos. Debo aclarar que el hombre, el ser humano, no determina el canon. Recuérdese que la palabra canon se refiere a la totalidad de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró, guió, dirigió a hombres a quien Dios había separado para que escribiesen el texto sagrado, lo que llamamos la palabra de Dios. Como he dicho, el texto sagrado se compone de un número de libros del Antiguo Testamento y otros libros del Nuevo Testamento. Y como he dicho ya, también el último de los libros del Nuevo Testamento en ser recibidos fue el de la segunda epístola de Pedro. Fue recibido con mucho cuidado y con alguna controversia porque no se sabía con exactitud, con plena certeza, cuando esta epístola apareció, si Pedro aún vivía cuando la carta fue escrita. Pero después de mucha controversia, santos hombres de Dios, estudiosos de la palabra, aceptaron y determinaron que efectivamente Pedro aún vivía cuando esta epístola apareció. Por lo tanto, no hubo duda que Pedro fue su autor. Pedro fue el autor de esta segunda epístola que lleva su nombre, así como fue el autor de la primera epístola que lleva su nombre. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros los dos primeros versículos del capítulo 1 de Segunda de Pedro.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fijaos ese orden. Simón Pedro se llama a sí mismo siervo. La palabra siervo en el texto original es la palabra doulos, que significa esclavo. Y la palabra apóstol, ese sustantivo, significa uno que es enviado con una comisión especial. De manera que Pedro se identifica a sí mismo de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La epístola va dirigida a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Dios es un Dios justo. Esa justicia aquí puede ser sinónimo de la palabra santo o santidad, que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro se coloca al mismo nivel que los demás creyentes, no por encima de ellos, como la iglesia tradicional quiere que se haga y ha querido que se haga ya por muchos siglos. Pero el mismo Pedro se reconoce a sí mismo como un siervo de Jesucristo y como uno enviado por Jesucristo, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tiene una fe igualmente preciosa que la de aquellos creyentes. La fe que el Espíritu Santo pone en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Pedro añade, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios, porque hay un solo y único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que ha existido, existe y existirá por toda la eternidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. Los tres son de la misma sustancia, son consubstanciales y son coeternos. Hay un solo y único Dios, todopoderoso, eterno y soberano, que existe, ha existido y existirá por los siglos de los siglos, como el Señor soberano absoluto de toda la creación y como Padre de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y da gracias a Dios por ser Él quien es, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios de la gloria. Que a Él sea la honra y la gloria
ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.